hoje temos a honra de estar aqui com o José Solana, presidente da SIWA, Survival Instructors Role Association, que nos vai falar sobre o livro que ele escreveu, o livro SIWA, em algumas questões do livro. Portanto, José Solana, buenas noches y muchas gracias por estar aquí y compartir tus conocimientos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde España, todavía de día y con mucho calor. Sí, aquí en Portugal un poquito solo. Bueno, la sala es tuya. Fuerza, puedes comenzar cuando quieras. Muy bien, pues habrá que empezar por el principio y definir cuál es el principio de mi intervención. Pues quizá lo más recurrente y lo más propio pues es hablar desde el propio prólogo de la obra, que en definitiva lo que hace es ir indicando cada uno de los contenidos y eso pues da una idea exacta de lo que pretende este libro y cuál es la intencionalidad del mismo, de este primer skill. Quiero señalar que en realidad esta obra se compone de 10 volúmenes segmentados en 10 skills. En este caso concreto, este primero hace referencia a un título que le he otorgado que lo que persigue es, en principio, dar una idea clara de unos aspectos que yo considero que son muy importantes en supervivencia y que, a mi entender, no se le da la relevancia que realmente tiene y que tiene que ver en gran medida con la propia psicología de la supervivencia. Según me ha comentado Pablo, hay un compañero que va a proseguir su intervención y se va a extender en este tema y presumo que va a ser una intervención interesante porque, como digo, es un asunto del cual depende el resto de los condicionantes que se van a dar en una situación de emergencia, en una situación de supervivencia, sea de la índole que sea. Para no extenderme más sin ir al objetivo, voy a leer la composición de este libro. Muchos de los que me están oyendo imagino que me entenderán con dificultad porque estoy hablando español y vuestra lengua es la portuguesa, por lo cual voy a tratar de hacer una dicción, una lectura un poco más pausada. Espero que no se pongan muy nerviosos los españoles. No es que me haya puesto en velocidad lenta, pero soy consciente de que si no vocalizo y hablo más despacio, pues difícilmente se me va a entender. Entonces, como decía, vamos a ir al grano. En lo que se refiere a la asunción de roles y anillos de seguridad, se define dentro de la disciplina operativa y el liderazgo. Para ello existen unos condicionamientos psicológicos y luego hay otra serie de factores, como es el estado físico del superviviente, test de estado físico aplicable a la supervivencia inducida o preventiva, el lobo solitario, supervivencia en soledad, en busca de la suerte estratégica, el grupo en situación de supervivencia y sus roles, clasificación de roles positiva-negativa, clasificación de roles positiva, la investigación de la psicología de supervivencia, el grupo como organización y su estructura, el líder, idoneidad, capacidades y funciones, tipologías clínicas, la capacidad diagnóstica del líder, el diagnóstico de la expresión y la comunicación humana, la inteligencia como herramienta, evaluación de la situación, protocolo de actuación PAS, proteger, alertar, socorrer, protocolo de actuación ESTA, para, piensa, actúa,
Evaluación de la situación, amenazas y recursos, escenarios en situación de supervivencia, los 4 anillos de seguridad. Luego, con respecto al anillo 1, se divide en campamentos de circunstancia y o campamento base, campamentos de circunstancia o nómada, campamento base, campamento en alta montaña, campamento base en climas desérticos, campamentos en desiertos cálidos, campamentos en desiertos fríos, campamentos en desiertos, campamentos en áreas tropicales cálidas de baja altura, campamentos en áreas urbanas, búsqueda de recursos primarios, exploración. La exploración corresponde ya al anillo 3, que luego nos extenderemos un poco más y explicaremos de qué se trata. El anillo 4, que incluye terreno externo al anillo 3, no return zone, expediciones remotas en zonas agrestes, progresión, tasas y técnicas generales de progresión, progresión en montaña, escalada en roca, escalada en hielo, aseguramiento y caídas, cuerdas, sus características y tipos de cuerda, procedimientos de descenso, destrep y rappel, progresión en zonas áridas y desérticas, progresión en áreas de vegetación espesa, progresión en manglares, esteros y zonas pantanosas, progresión en zonas boreales, permafrost, progresión con esquís de travesía, progresión en hielo o nieve dura, progresión en cordado en glaciares, medición de cuerdas de rangos de cordada y aparejo, progresión en binomio, instrumentos y equipo de seguridad en entorno alpino, en caso de avalancha, caída al agua a través del hielo, vadeo de ríos, pantanos, lagunas y progresión en rápidos, seguridad respecto de tu ropa y equipo antes de cruzar, natación en aguas blancas, natación con saco waterback, posición en natación activa, progresión all-road en zonas agrestes con vehículos a motor, progresión con coche 4x4 all-road, progresiones con quads, ATV all-terrain vehicle, moto TT, pasos de agua, motonieve, equipación y progresión en nieve y hielo, kit de emergencia básico en progresiones todoterreno y roles de animales de trabajo en supervivencia. Como se puede ver, es un índice bastante extenso y la extensión del texto cobra mayor relieve en la parte que corresponde al anillo número 4. El anillo número 4, que es lo que se denomina No Return Zone, que es la situación en la que un grupo humano decide abandonar el campamento por distintos motivos, que luego podemos ir abordando, y les obliga a hacer una progresión que va a ir determinada por las condiciones orográficas específicas de la zona. Es por ello que hago una distinción muy clara entre los distintos ambientes y entornos. No es lo mismo, obviamente, realizar una progresión ni medios humanos ni de equipo en una zona boreal de permafrost, de hielo permanente, que hacerlo en una zona de manglar o de selva. Y es por esto que aquí aparece esa distinción de manera tan clara. Por no hacerlo mucho más extenso, si queréis hacer algún comentario al respecto de todo esto, y luego voy extendiéndome más en alguno de los puntos. Paulo. Espera aí. Já está. Se alguém quiser fazer alguma questão, entretanto, estejam à vontade. No, Solano, puedes continuar. Estoy aquí acompanhando el libro. Muy bien. Bueno, quiero destacar que he contado con la colaboración del doctor Charles Rever Carias, conocido como el último explorador del siglo XXI, que prologa esta obra, al cual le envío un saludo desde aquí y una vez más pues el agradecimiento por tan magnífico prólogo. Y bueno, creo que el lector que acuda a este libro pues lo podrá disfrutar también.
y espero que de igual forma el resto de la obra. Estoy avanzando un poquito en el texto que lo tengo abierto. Bueno, en cuanto a la psicología de la supervivencia, tenía pensado extenderme un poco en relación a lo que aparece en el texto, pero ya que hay un compañero, tal y como me indicas, que va a hablar a posteriori de este tema de forma más extensa, pues lo que no quiero es resultar recurrente en este asunto. Lo que sí me gustaría es tratar de... bueno, esto es un concepto que ya está ampliamente extendido, cada uno le da una denominación, cada uno emplea una terminología, pero podemos hablar de supervivencia intrínseca y supervivencia extrínseca. Lo que yo he denominado en este libro supervivencia intrínseca es el comportamiento diario, irregular y rutinario dentro de un entorno normal, del día a día, desde que nos levantamos, y que obviamente no es lo mismo sobrevivir para una persona que tiene un puesto fijo de trabajo con una vida más o menos regularizada y encajonada, digamos, que una persona que vive en un país donde sus circunstancias políticas y sociales pues determinan que el día a día viene dado por circunstancias que a veces no puede controlar. Entonces, la frontera entre lo que es la supervivencia intrínseca de lo cotidiano a la supervivencia extrínseca, que es la que se refiere a nuevos comportamientos que se necesitan para sobrevivir en un entorno o situación que no has experimentado antes, pues a veces esa frontera no está muy clara. Y ya digo que depende en gran medida en la sociedad donde se viva, en el país donde se viva y las circunstancias políticas, sociales y etcétera que se vivan. Pero, por términos generales, cuando hablamos de supervivencia extrínseca es algo que va más allá de las situaciones que normalmente nosotros estamos habitualmente habituados a vivir y que generalmente van a provocar pues, una serie de respuestas, tanto de índole psicológica como física, nuevas y generalmente no muy positivas. Porque hay un ejemplo que a mí me gusta poner como instructor de buceo que he sido durante muchos años. Cuando hablas con una persona, por ejemplo, que nada, incluso siendo buen nadador, hay un componente que no controla, que es el componente a lo desconocido, y esa barrera de lo desconocido nace de la frontera entre la superficie y lo que tiene debajo. Entonces, si ese nadador va nadando y solo tiene control de la superficie hacia arriba, mientras que su pensamiento, mientras que el orden mental de las cosas esté orientado en lo que controla, es decir, las condiciones de la superficie del mar, su flotabilidad, lo que ve, dónde está la rompiente, dónde está la costa, todo eso que él puede visualizar y puede de alguna manera organizar en su cerebro, le da una cierta tranquilidad y le da la capacidad de asumir esa actividad con un control del estrés y de sus facultades. ¿Qué sucede cuando la mente se traslada a lo que tiene de la superficie hacia arriba a la superficie hacia abajo? Pues sucede que si esta persona no ha buceado nunca, sucede que si no tiene conocimiento de cuál es el perfil orográfico y de las especies que tanto vegetales como animales que hay por debajo de la superficie, esto le crea ansiedad. Este desconocimiento crea ansiedad y crea nerviosismo. Eso es lo que produce la incertidumbre. Por lo tanto, si yo incluso llevo a esa persona, aunque sea buen nadador, y le pongo en mitad de la noche a nadar en una zona ligeramente, aunque sea solo ligeramente alejada de la costa, en un entorno que conoce y con una orografía y con una fauna y flora que desconoce en su fondo,
ese estrés se va a disparar y cualquier objeto que le roce, ya sea un simple alga, Sí. o sea, cualquier cosa que flote, le va a hacer que todo ese esquema mental que él tiene como buen nadador y otros esquemas que tiene que mentalmente le proporcionan esa seguridad mientras está nadando, desaparezcan de súbito. No digamos que va a entrar en pánico, pero esa incertidumbre sí que le va a producir una intranquilidad e inseguridad porque no sabe qué es lo que tiene alrededor. Creo que esta metáfora que acabo de hacer explica con bastante claridad y todo el mundo puede vivirla en sus propias carnes y hacer la prueba, aun siendo buceador, es decir, aunque seas buceador, simplemente tú coges una persona, la extraes de su entorno de seguridad y la metes en una zona donde no conoce cuál es el perfil que acabo de indicar anteriormente y aunque ya digo, aunque sea buceador y haya estado acostumbrado a explorar por debajo de la superficie, esa intranquilidad va a aparecer, porque no conoce exactamente qué es lo que tiene debajo. Entonces, yo creo, como digo, que esta metáfora explica bien cuál es la diferencia entre la supervivencia que uno tiene que abordar todos los días desde que se levanta, porque hay que comer, hay que vivir, hay que convivir con la sociedad, hay que evitar los conflictos con la sociedad, hay que evitar los conflictos con el propio sistema, y que no es poco, porque como estamos viendo, hoy en día convivir con el sistema es todo un acto de convicción y de tolerancia. Sí. Estamos viendo cómo en estos 2 últimos años se ha visto en gran medida trastocado y trastornado tanto del punto de vista social y económico, a efectos de convivencia, a efectos de trabajo, a efectos de proyecto. Se han visto gravemente dañados incluso derechos y libertades. Y se ha creado toda una polémica en torno a esto, a veces más contestataria, otras veces más indulgente y más tolerante con el sistema, con el Estado, con los poderes que nos rodean, pero en cierta medida nos están poniendo a prueba también en el día a día, desde que nos levantamos, para tolerar todo esto que nos está sucediendo y que no sabemos tampoco si ha sido inducido o ha sido accidental, que es otra de las polémicas. Sí, A día de hoy verdad. no sabemos ni siquiera si realmente ha sido provocado. Ciertas personas dirán que este tipo de teoría es una teoría conspiranoica o conspirativa, como quieras llamarle, Sí. pero no hay que negar que está en el interior de muchas de las personas y otras personas que consideran que no, que es un episodio más como el que se pudo vivir con la gripe llamada española, mal llamada española, y en fin, y otras gripes. otras epidemias importantes, ¿no? Que han habido. Entonces, por eso digo que la frontera entre uno y otro quizás está cada vez más difícilmente, es más difícilmente separable. Bien, en cuanto a los condicionantes psicológicos, voy a hacer algún apunte, aunque el profesional clínico que intervendrá después de mí aportará muchas más cosas interesantes, pero sí que hay que entender que cada uno de los individuos, empezando por mí el primero, pues tanto por factores educacionales como por factores exógenos, como es la propia sociedad, cómo nos ha tratado la vida, etcétera, pues tenemos un comportamiento específico. Un comportamiento específico que en función de las circunstancias en las que estamos, pues se altera, se modifica y puede derivar incluso en algún tipo de trastornos que, si nos autoanalizamos, pues no son difíciles de detectar. Hablando de esta situación que estamos viviendo, pues aparecen trastornos afectivos, aparecen trastornos de la propia personalidad, y estos trastornos, que pueden ser de índole o bien depresiva o pueden tener trastornos del sueño, o incluso
pues pérdida de contacto con la realidad. Esto hace también que se puedan producir también trastornos de la personalidad que pueden llevar a cambios de humor frecuentes, que pueden llevar a un estado de ánimo negativo durante largos periodos de tiempo y que, bueno, esto está a la orden del día hoy y puedo empezar por mí mismo. Es decir, yo me encuentro ahora en una situación en la que soy más irritable que antes. Creo que día a día estamos tolerando un nivel de presión bastante importante de distintos ámbitos y esto al final pues desemboca en, como digo, unos trastornos de la personalidad que pueden durar pues, más o menos el periodo en el que nos veamos afectados. Esto llevado a una situación de supervivencia en la cual nos vemos inmersos en una situación ya más extrema, ya pueda ser provocada, bueno, pues por distintos factores que pueden ser desde un accidente de avión hasta un asalto en la calle, hasta perderse uno en la montaña, tener que asumir la responsabilidad pues, de alguna persona que se ha accidentado en un entorno agreste. En fin, son múltiples los factores en los cuales cualquier individuo se puede ver inmerso en un momento determinado en una situación de supervivencia real. En este caso, la aparición del estrés a la hora de gestionarla va a tener unos componentes fisiológicos muy importantes. Unos componentes fisiológicos que en situación de supervivencia tienden a agravarse si no tenemos los suministros adecuados. Es decir, ¿qué es lo que agrava el componente psicológico del estrés? Pues unos niveles bajos de azúcar, una deshidratación, sí. O lo que se llama un síndrome metabólico prolongado que viene dado por una escasez de los elementos fundamentales nutricionales que requiere el cuerpo pues para mantenerse sano y emocionalmente estable, ¿no? Entonces, esto es otro alimento también muy importante para el estrés en situación de supervivencia. Luego, bueno, podríamos hablar del miedo, podríamos hablar del pánico, para determinar cuál es la diferencia entre uno y otro, pero repito, estos aspectos estoy seguro que los va a abordar el siguiente compañero porque son factores fundamentales dentro de la psicología de la supervivencia. Entonces, quizá voy a hablar un poquito más de la soledad, que, bueno, en términos generales, en lo que se refiere a la soledad en sí mismo, habría que decir que hay distintos tipos de soledad. Es decir, no es lo mismo una persona que socialmente, por distintos factores psicológicos o por su personalidad, busca aislarse de la sociedad, a una persona que en su entorno normalizado está muy habituado a mantener una relación permanente con otras personas, a compartir sus pensamientos, a compartir sus inquietudes, a compartir sus miedos, sus éxitos, etc. Este tipo de personas que son muy sociales per se y que tienen la necesidad de recurrir a terceros pues casi de forma permanente para dar más estabilidad, para darse más estabilidad como personas, son las personas que más sufren en caso de encontrarse en una situación aislada de supervivencia. Y hay que decir
que esta situación de soledad, si no se ha experimentado nunca, cuando es en un medio agreste, lleva al estrés, lleva al miedo y lleva muchas veces a hacer una toma de decisiones erróneas que recortan mucho las posibilidades de sobrevivir. De hecho, yo soy de la opinión de que la supervivencia en grupo, a ver, voy a encender esta luz, a ver si se me ve quizá un poquito mejor. Yo soy de la opinión de que la supervivencia en grupo es siempre más exitosa. Es decir, hay muchas más posibilidades de sobrevivir en grupo que en soledad. Sí. Y esto, en fin, no es una teoría que yo me haya sacado de la manga ni que me haya venido un espíritu a iluminarme para hacerme decir esto, sino que existe una estadística detrás y existe una realidad también que lo contrasta. Y esa realidad es que cuando nosotros estamos en situación de soledad, a la hora de asumir una situación de supervivencia, lo que sucede es que todas nuestras facultades están limitadas. Y aunque nos encontramos en la tipología número 1, en la que el individuo per se ya es una persona que se encuentra cómoda en la soledad, porque pues, su propia existencia, su propia vida o su propia personalidad le ha llevado a esa forma de entender la vida, cuando uno se encuentra solo, tiene que poner en juego todas sus potencialidades. Y esas potencialidades tienen un límite. Es decir, por poner un ejemplo, si yo me encuentro en el campo, simplemente en el campo, en una salida de fin de semana, y yo voy caminando solo en una zona en la que no tengo cobertura telefónica y sufro un simple accidente en el cual pues me escurro, me caigo y como consecuencia de ello pues me tuerzo un tobillo, un simple tobillo, pues basta con que sea una situación tan sencilla a priori, tan digamos, probable, no entra dentro de lo improbable. Si yo me encuentro solo y no tengo ni el más mínimo conocimiento con respecto ni a la orientación, ni tengo ni los más mínimos conocimientos tampoco de primeros auxilios, y no sé cuáles son las prioridades que en esa situación tengo que asumir y abordar, si yo soy una sola cabeza, pues obviamente estoy limitado a lo que mis conocimientos tienen. Esto es tan simple como aquello de que dos cabezas piensan más que una. Es que se resume a eso. Claro, si yo tengo la mala suerte de que la persona que tengo al lado pues es más ignorante que yo y encima entramos en la fase psicológica y es una persona que también gestiona peor el estrés y también gestiona incluso el pánico, podríamos decir, porque en determinadas situaciones, si esto se suma que llega la noche, si eso se suma que hace frío, si eso se suma que puede haber una hemorragia, pues hay personas que pueden entrar, si no en pánico, pero casi en pánico. Entonces, bueno, eso de que dos personas piensan más que una, en términos generales nos sirve, pero puede ser que cuando hablemos a nivel dual, esa otra persona lo que aporte no necesariamente sea positivo. Por lo tanto, yo cuando hablo de multiplicar las posibilidades de supervivencia es cuando hablo de un grupo. Es decir, exponencialmente, cuando sí hay un número de personas, vamos a poner, de más de 4 personas, generalmente ya las posibilidades de afrontar los problemas, tanto en la progresión como en los distintos factores que se puedan presentar,
siempre hay personas que van a poder aportar algo, sus conocimientos, los conocimientos que no tiene uno los tendrá el otro, y en conjunto el grupo tiene más posibilidades de salir mejor parado de esa situación. Entonces, bueno, hay otra parte también a destacar, por ejemplo, que es el miedo al fracaso. Cuando una situación hay que gestionarla, una situación no se resuelve en una decisión inmediata, sino que es el producto de una serie de reflexiones, de asunción de roles y responsabilidades, etcétera, etcétera. Una vez que uno tiene un objetivo en mente y lo quiere poner en práctica, sucede que cuando uno ya lo tiene elaborado, aparece un componente muy importante que es el miedo al fracaso. Porque cuando uno tiene un objetivo, ese objetivo implica una serie de riesgos. Y voy a poner un ejemplo. Si yo tomo la decisión de que el área donde me encuentro, en una situación de pérdida en montaña, por ejemplo, acudo siempre a este tipo de cosas porque no quiero entrar en dramatismos ni de seísmos, ni de terremotos, ni de asaltos, ni de secuestros, ni nada de este tipo. Voy a irme al caso más prosaico, que es el del excursionista que sale a pasear, ¿verdad? O el grupo humano que sale a pasear y se le estropea un vehículo, una excursión que ha hecho, no sabe volver, etc. Si el grupo ha decidido, después de asumir unos roles de forma más o menos anárquica, que ese es otro factor muy importante en el que habría que hablar y que da para mucho y no me va a dar tiempo, que es el tema de la asunción de roles, sucede que cuando aparece el miedo al fracaso, una vez que yo tengo determinado el objetivo, ese miedo al fracaso, una vez que se ha expuesto, que el grupo ha expuesto cuál es el objetivo a seguir para salir de esa situación, es un factor que generalmente crea también rupturas y escisiones en el propio grupo. Porque siempre hay una parte débil en ese grupo cuando se ha tomado la decisión. Por ejemplo, si en ese grupo hay 5 personas y hay una persona que es diabética, por ejemplo, o tiene un sobrepeso o tiene mucha edad y se decide hacer una progresión, el más débil del grupo va a ser él. Y el más débil del grupo va a tener miedo al fracaso. Y ese miedo al fracaso determina si el grupo toma la decisión de ir adelante, abandonar a esa persona, darle un apoyo extra para que pueda... Entonces, esas situaciones de miedo al fracaso producen en muchas ocasiones esa segmentación, esa división del grupo, en las cuales se ha marcado un objetivo que el grupo puede haber... la mayoría del grupo ha podido determinar como buena, pero que parte del grupo no puede afrontar por estos condicionantes físicos o por otros condicionantes que acabo de indicar, ¿no? Bueno, hay una frase de Samuel Beckett que yo he anotado aquí, anoté en el libro, que dice: intentan otra vez, fracasa mejor. Lo que viene a decir esto es que si no se intenta, desde luego, lo que está demostrado es que si estás en el sitio inadecuado y no tomas ninguna acción, el sitio inadecuado, y como sitio inadecuado digo un sistema, un sitio en el que sabemos que no vamos a poder obtener asistencia exterior, que no vamos a poder ser localizados, que los suministros escasean y que los suministros que tenemos a nuestro alcance por la propia climatología, por la propia naturaleza del entorno, no nos va a proveer o de alimentos o de agua, o para podernos construir al menos un refugio digno para apartarnos de las inclemencias del tiempo. Es decir, si no tomamos la decisión y asumimos que podemos fracasar en ello y planteamos una inacción, el fracaso va a ser la propia inacción. No sé si me he explicado. Sí. Bien, por eso hago luego
menciona el estado físico del superviviente, que también es interesante porque este psicólogo que va a intervenir después de mí es un psicólogo deportivo. Entonces, él también imagino que comentará algo de esto, pero yo en el libro no he querido dejar de señalar lo importante que es el estado físico del superviviente. Es decir, la importancia que tiene el estado físico, no ya el anímico, que ya hemos hablado un poco de él. En el libro me extiendo mucho más y hablo de muchas tipologías distintas. Y también me extiendo más en el tema del líder y la asunción de roles, pero hablando del estado físico del superviviente, el estado físico del grupo, vamos, ya ni cuento si el estado físico del superviviente es en situación de soledad, la importancia que tiene. Una importancia que ya, o sea, una persona que ya de entrada, de arranque, no tiene una estabilidad emocional que le haga afrontar de la mejor manera posible unas circunstancias de este tipo de características, ¿no?, que hemos dicho antes, que se salen de lo que uno está habituado a afrontar de forma cotidiana. Y encima carece de un estado físico, un mínimo estado físico que le haga afrontar una progresión, un traslado de su cuerpo de la zona donde está a una zona de seguridad, pues francamente lo va a pasar mal, lo va a pasar muy mal. Y cuando hablamos de estado físico del superviviente, en el caso del libro, me he extendido mucho para centrarme en el caso del superviviente casi profesional. Es decir, en el superviviente, y vamos a quitar la palabra superviviente, que al final está muy desgastada. Es un tema que también quería hablar mucho porque el término supervivencia está absolutamente prostituido y bueno, es un problema hablar de él sin ser criticado. Entonces, las personas que por su profesión están expuestas, tanto física como mentalmente, a unas situaciones de emergencia, como son militares, como son bomberos, como son incluso, vamos a decir, hasta los técnicos deportivos responsables de llevar a grupos humanos en entornos naturales, instructores, por ejemplo, de canyoning, instructores de buceo, responsables, por ejemplo, de unidades especiales pues de socorrismo, salvamento. Todo este tipo de personas tienen la obligación, si no se la impone la propia institución, tienen la obligación moral y profesional de tener una buena forma física. A veces nos puede sorprender el hecho de que la apariencia física de una persona que aparentemente, por ejemplo, tiene sobrepeso y nos puede indicar que es una persona débil y poco resistente. Y muchas veces esa morfología de la persona es engañosa. Incluso personas que tienen una apariencia débil, que están por encima, están por debajo de su densidad ósea, digamos, o del peso específico, que son muy delgadas y pueden dar la apariencia de debilidad, y es engañoso. Y eso lo podemos ver en la montaña, en alta montaña, donde generalmente los porteadores suelen ser personas muy ligeras y sin embargo tienen un corazón enorme en cuanto a tamaño, en cuanto a capacidad de bombeo y en cuanto a humanamente. Es decir, están acostumbrados a continuamente enfrentarse a la adversidad, al reto del cansancio, de la superación del frío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablo de estado físico, no hablo de alguien que se pasea por un paseo marítimo y va enseñando los musculitos, ¿verdad? Y que tiene un aspecto estético ideal, sino de alguien que realmente está preparado para el entorno donde se va a desenvolver. Por ejemplo,
una persona que tenga un exceso de peso en grasa se va a desenvolver mejor o se puede desenvolver, bueno, con toda seguridad, se va a desenvolver mejor en un área boreal, ártica, porque va a tener una reserva de grasas, ¿verdad? Que una persona, claro, que en una persona que las reservas las tiene limitadas y en cuanto que ha consumido todos sus carbohidratos y la reserva de lípidos que se transforman en carbohidratos, va a entrar con una deficiencia de azúcar y va a empezar con, en fin, pues con tener una inestabilidad en el metabolismo de los glúcidos, empezará con mareos, etcétera, etcétera. Es decir, quería hacer esta salvedad porque yo cuando hablo de buen estado físico no siempre corresponde a la estética, ¿vale? Y depende también el entorno donde te vayas a enfrentar. Entonces, yo he incluido aquí en este libro una serie de test que son aplicables a los dos tipos de supervivencia. Uno es el test de Cooper, que es muy conocido en el ámbito deportivo, el test de Rockport, el test de Ruffier, test de fuerza de la sección media, test de caminar, test de flexiones de brazo, test de flexibilidad del tren superior, test de flexibilidad del tren inferior, test de natación en el mar, test de natación de velocidad crítica, test de natación de resistencia. En fin, he tratado de que tengan también como herramienta este libro para que si quieren tener la posibilidad, si quieren plantearse de medirse un poco antes de afrontar una experiencia, como pueda ser un viaje a una zona remota en la que la climatología puede ser adversa, el equipo en un momento determinado no va a ser el factor determinante en caso de emergencia de poder salir bien parado de esa situación, porque si yo tengo muy buen equipo, y cuando digo equipo me refiero a material, pero no sé usarlo o no tengo las condiciones físicas para usarlo, pues de poco me va a servir el equipo, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo tengo un trineo tirado por perros o tengo un vehículo a motor, un motonieve, y estoy agotado y no tengo fuerza para manejarlo, pues por muy bueno que sea el equipo y por muy bueno que sea el motonieve y por mucho combustible que tenga, si los brazos los tengo ya muertos porque ya no tengo energía y no tengo fuerza, no me va a servir absolutamente de nada. Entonces, hay que tener claro que las personas, incluso cuando viajan de ocio, cuando deciden hacer un viaje a una zona remota, no pueden poner todo bajo la responsabilidad de un guía, no pueden poner todo bajo la responsabilidad de un líder de grupo y tienen que tener la convicción de que en una situación en la que tengan que valerse por sí mismos, tengan las mínimas herramientas para poder salir lo mejor parado de esa situación. Y luego, además, un poco por solidaridad, también para que en un momento determinado poder asistir a los demás, ¿vale? Personas que no tienen esos conocimientos, que por lo menos tú puedas ayudarle, que es el valor que antes yo daba al grupo en relación a la supervivencia. En cuanto al lobo solitario y la supervivencia en soledad, hay otro aforismo que he puesto aquí que dice: y Dios dijo, ama a tu enemigo, y yo le obedecí amándome a mí mismo. Esto viene a decir que nosotros podemos ser nuestro mayor enemigo en situación de supervivencia. Ya hemos dado algunos apuntes de por qué, hemos hablado del miedo, hemos hablado del miedo al fracaso, hemos hablado del estrés, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que, hablando del grupo, si uno toma la determinación de abordar un conflicto y ese conflicto determina el abandono del grupo, va a venir causado por dos
factores muy importantes. Una, porque el grupo considera que eres una amenaza para el propio grupo, una amenaza no ya desde el punto de vista psicológico, porque seas una persona que lo único que aporta está emocionalmente planteando siempre una situación negativa en cuanto a las posibilidades de salir de esa emergencia. Una persona conflictiva que continuamente está poniendo, está discutiendo, está poniendo piedras en el camino, digamos, de cualquier decisión que el grupo toma, sino que además es una persona conflictiva desde el punto de vista físico y es una amenaza porque es una persona que en un momento determinado puede agredir al resto del grupo o llega a agredirla. Porque hay que tener presente que en situación grupal la evolución de la personalidad a veces puede llevar a situaciones de violencia y dentro de cada uno pues hay una persona que puede manifestarse violentamente y esa situación puede llevar al grupo a que decida que de forma individual una persona tenga que abandonar ese grupo. Cuando se da esa situación, la responsabilidad del resto del grupo es muy elevada, porque obviamente si yo expulso a alguien de un grupo en el cual hemos desarrollado una zona de confort, una zona de seguridad, sucede que cuando esa persona queda expulsada, vale, Okami, perdón que tengo ahí al... No hay problema. Vale, sucede que cuando esa persona queda expulsada, obviamente ya no va a tener acceso ni a suministros, ni al confort que nosotros hemos desarrollado a partir de que en el anillo 1 hemos hecho un campamento, considerando todas las necesidades que este campamento requiere, y esta persona, al expulsarla, queda expuesta pues, a los elementos y en fin, a sus propias decisiones y a sus propias fortalezas, si es que las tiene. Por lo tanto, esto puede tener a posteriori una responsabilidad de tipo jurídico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de expulsar a alguien, porque si esta persona fallece, una vez que es expulsada, por frío, por cualquier otra circunstancia, luego sí que va a haber una responsabilidad jurídica, legal, que va a recaer en el grupo y, bueno, el líder tendrá que responder también ante ello porque será también el portavoz y tendrá que justificar por qué se ha hecho esto. Y luego la otra posibilidad de que esta persona se vaya es por una decisión propia. Es una decisión que viene dada porque considera que el grupo está ya sentado y que las razones que responden a esa decisión de estar ahí quietos, pues a él no le satisfacen y decide asumir el riesgo de irse, salir al anillo 3 de no return zone, es decir, a la zona de no retorno, y a partir de ahí ya lo que le suceda es una responsabilidad absolutamente individual y suya y en mi opinión es poco recomendable. Es decir, estadísticamente hasta donde yo he visto en situaciones grupales de supervivencia, las personas que han decidido abandonar solas el grupo no han tenido éxito y normalmente o han intentado volver sin éxito o han perecido en el intento, en esa progresión. Bien, bueno, hablar de esta figura del lobo solitario, pues habría que hacerlo de forma más extensa, así lo hago en el libro y bueno, quería hacer este apunte.
Luego, en cuanto a la búsqueda de la suerte estratégica que hablo aquí, pasada la primera fase de emergencia, que es la de proteger, alertar, socorrer, y atendiendo al protocolo STA, que es para, piensa, actúa, habría que hablar del grupo y de la asunción de los roles. ¿Qué es la asunción de los roles? Pues la asunción de los roles no es más que asumir una responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de los miembros de ese grupo, para que ese grupo salga fortalecido y que asuma unas tareas que en función de sus debilidades y de sus fortalezas sean reconocidas por el resto del grupo, sean aplicables y vayan en provecho del conjunto y en el suyo propio. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, aquí hago un comentario sobre la democratización del grupo. Este es un aspecto muy delicado en cuanto a la formación del grupo, de la asunción de roles dentro del grupo, identificar al líder, respetar las decisiones de alguien porque él dice que es así, etc. Es decir, vamos a ver. Esto se llama democratización. Y la democratización tiene muy difícil digestión en una situación de grupo en la que hay que estructurar todo un sistema que permita que las decisiones que se tomen sean las correctas y sean asumidas por la totalidad del grupo. Esta es una tarea muy complicada. De hecho, como ya sabemos, todas las brigadas de rescate profesionales, los militares, cualquiera de las instituciones o empresas privadas que tienen la responsabilidad de asumir una tarea, por ejemplo, de rescate, porque la supervivencia está ligada en un 90% de los casos a rescatarse de esa situación. Estos profesionales no atienden a la democratización del grupo. No existe una negociación. No existe, no, es que yo digo, es que tú dices, es que no. Aquí se hace lo que digo yo. ¿Y por qué se hace lo que digo yo en una situación de brigada profesional, en una situación de un militar, etcétera? Porque la asignación de los roles ahí está preestablecida y está muy clara. Y está asumida por el resto del grupo. Es decir, en una brigada de rescate, los brigadistas, cada uno tiene su función. ¿Y en base a qué tienen esa función? A que cada uno de ellos tiene una capacitación que ha recibido, ha sido reconocida y está contrastada y está asumida por el líder que le da esa tarea en función de sus capacidades. Por lo tanto, cuando esa brigada sale y actúa, no es necesario que el líder diga, oye, ¿y ahora qué hacemos? Oye, ¿y ahora cómo abordamos esto? No. Si un rescatista en alturas, un bombero en alturas, especializado en rescate en alturas, tiene que hacer un rappel y solo un equipo, y dentro de ese equipo uno es especialista en rappel, cuando se llega a la zona en concreto donde se ha producido el siniestro, el jefe de bomberos, cuando asigna los roles, si alguien tiene que descender por una cuerda para hacer un rescate, no va a decidir aleatoriamente cuál de los 8 que componen el operativo de bomberos va a decidir quién va a bajar y quién va a subir por la escalera. Eso ya está decidido. Y por lo tanto se actúa en consecuencia, se actúa de forma rápida, ordenada y generalmente, en muchos casos, con éxito. Afortunadamente que para eso están preparados. ¿Qué es lo que sucede con el grupo? Cuando un grupo no está profesionalizado y me encuentro en una de estas situaciones, imaginaros, por ejemplo,
hay un accidente ferroviario, ¿vale? O hay un accidente en un metropolitano. ¿Cuánto tiempo puede tardar en acudir una brigada profesional de rescate, por ejemplo, en un túnel del suburbano, del metro suburbano, si el vehículo ha descarrilado, por ejemplo, en mitad de un túnel de un trayecto que a lo mejor tiene 2 kilómetros? Estoy poniendo un ejemplo. Seguro que 10 minutos no. Seguro que 20 minutos tampoco. Cuando hablamos de 20 minutos no es lo mismo 20 minutos estando sentado en un bar con una cerveza delante que 20 minutos en un vagón con gente en pánico, con accidentados, donde tienes que aplicar un sistema de triaje, donde tienes que saber decir a quién asistes y a quién no, a quien tienes que saber calmar a una persona que está en una crisis de ansiedad, cuando tienes que hacer una evacuación de emergencia hasta que ese sistema de profesionales llega, y estoy poniendo un ejemplo como podía poner otros 1000. Esos 20 minutos no queda tiempo a democratizar, no da tiempo a democratizar cuáles de las personas que están allí, sanas y salvas, van a intervenir ordenadamente para primero para evacuar, con un sistema de triaje en el cual tengo que decidir a quién asisto y a quién no asisto en función de la gravedad de las lesiones. Tengo que decir si abandono el vagón, si hay peligro de incendio o no hay peligro de incendio, si puede venir otro tren o chocar. Es decir, todo ese tipo de cosas es de imposible democratización, porque la urgencia determina que hay que tomar decisiones ya. Y esas decisiones, cuando se toman, en esas circunstancias generalmente aparecen de forma espontánea. Es decir, de forma espontánea aparece una persona que a lo mejor por su experiencia militar o porque es enfermero o porque él sufrió algo parecido en su día o sencillamente porque tiene unos conocimientos que no ha puesto nunca en práctica, pero que a lo mejor son innatos en cuanto a saber organizar por lo menos e identificar a las personas que pueden hacer algo al respecto. Estoy poniendo este ejemplo para que veáis lo complicado que es poder hacer que las tareas de un grupo sean efectivas. Lo he puesto en una situación dramática de emergencia inmediata. Por supuesto, esta situación se hace se suaviza en función de la emergencia. Es decir, si yo soy un grupo, bueno, esto es más frecuente de lo que parece, ¿no? Si ese grupo, por ejemplo, es un pequeño grupo que ha sufrido un accidente sin consecuencias de heridas graves, por ejemplo, pues un avión que ha sufrido un accidente, un Cessna, un avión pequeño, que hay muchísimos en Centroamérica, y se cae en el bosque, pero hace un aterrizaje de emergencia, una de las muchas pistas estas que hay que no son, o sea, que son pistas que no son oficiales, por decirlo de alguna manera, y hace un aterrizaje de emergencia y se pega el trompazo padre, pero simplemente uno se disloca un brazo, pero no hay consecuencias graves, y el grupo son de 6 personas, por ejemplo, pues ese grupo de personas, hasta que es rescatado, tiene un tiempo determinado para asumir esos roles. Y tiene que saber identificar al líder. Y tiene que saber asignar unas responsabilidades. Y en función de la situación donde se encuentren, del perfil orográfico, de las posibilidades de que los rescatistas hagan su aparición, los riesgos que el propio entorno medioambiental supone para el grupo, todo esto es lo que hace que la asunción de roles tenga esa importancia en situación de supervivencia tan relevante. Y es lo que explico en este libro con detenimiento. Cómo identificar al líder, cómo se hace la clasificación de los roles, a los cuales he asignado
en fin, he etiquetado de alguna manera, digamos, nominarles. Está el gestor, el multitool, perdón, que es la persona que es capaz de asumir varias funciones, Sí. el analista, el capataz, que es la persona que coge al grupo y dice, y hay que hacerlo y esto se hace así, porque tiene esa capacidad de mando, el líder que está por detrás de todo esto, es decir, Solana, perdona, un minuto. sí. Un minuto más. ¿Ha terminado, Solana? Sí. Muchas gracias. Perdona por haberte interrumpido. No, yo estaba esperando que lo hicieras. Me has dado. Estamos fuera o estamos en línea. 2 minutos, no hay problema. Queria perguntar se alguém tem alguma questão a colocar aqui ao José Solana, coloca a mão no ar para entrarmos então aqui em conversação, para haver uma ordem. E no YouTube, se alguém quiser deixar aí alguma questão, também está à vontade. Solana, Sí. en el libro tú hablas de líder. Creo que cómo identificar un buen líder. ¿Cómo identificar? En un grupo civil, ¿cómo identificar un líder? Bueno, vamos a ver. A veces la identificación del líder se hace de forma espontánea. Es decir, un líder no se le identifica por unos patrones o por unos protocolos que ya están definidos, sino que responde a unos atributos que de forma espontánea esta persona presenta y representa. Es decir, la personalidad del líder no suele responder en contra de lo que la gente presupone a un factor de protagonismo o a un factor de incluso desear ser el líder del grupo. Generalmente el líder no quiere ser el líder en muchos de los casos. Obviamente, si se centra en que no lo quiere ser, pues no lo va a ser y ya está, ¿no? Sí. Pero generalmente el líder no se representa a sí mismo ni aparece con una llama divina que dice, no, yo soy el líder porque yo soy el que sabe. Mal asunto si empezamos así. Es decir, el líder aparece de forma sintomática a partir de la identificación de la personalidad y de la exposición de quiénes somos. Vamos a ver. De la misma manera que se identifica, al líder se identifica de la misma manera que se identifica al resto del grupo y se le da y se le atribuye una responsabilidad. Hay hecho hace un momento una nominación que, bueno, que yo he establecido que se le puede poner otra, cada uno puede hacerlo de la manera que considere, donde has visto que he nominado al capataz, al analista, en fin. El líder es uno más, Entonces, a ver, primero hay que entender cuáles son los puntos fuertes de esa persona. Mira, hay un dicho de Lao Tse también, que he incluido en el libro, que dice, un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida, ellos dirán, lo hicimos nosotros. Esto creo que es una metáfora también bastante interesante de lo que debe ser el líder. El líder aparece sencillamente. Vamos a ver,
Yo voy a acudir ahora mismo a cuál es uno de los elementos que yo introduzco siempre cuando arranco en uno de los cursos que doy, en mis cursos personales de supervivencia. Para mí lo importante en la supervivencia, y lo he dicho en distintas ocasiones, no es enseñar a una persona a coger una tabla y hacer fuego. Esa persona tendrá que coger una tabla y un palo y hacerlo 1000 veces como tendré que hacerlo yo para que cuando se encuentre en esa situación sea capaz de hacer fuego con un palo y una tabla. Es más, yo me puedo pegar 10 años haciendo fuego con un palo y con una tabla, con el sistema de arco, por ejemplo, el arco egipcio, y resulta que donde yo me quedo aislado es en una zona donde no tengo ni esa madera ni la capacidad para transformar en herramientas esas maderas. ¿De qué me ha servido a mí estar 1000 veces haciendo el ejercicio si luego... Es decir, ¿lo tengo que saber hacer? Sí. ¿Eso es uno de los factores cruciales para la supervivencia? No. ¿Los cursos de supervivencia se centran en hacer fuego con un palito? Sí. ¿Se centran en hacer fuego con un ferrocerio? Sí. Esa no es la clave de la supervivencia. La clave de la supervivencia está en la psicología. La clave de la supervivencia está en que si tú, fulanito de tal y menganito de tal, nos vemos inmersos en una situación de emergencia, tanto tú como yo tiremos a la vez del carro en la misma dirección, que lo que tú sabes lo pongas sobre la mesa, que lo que yo sé lo ponga sobre la mesa, y entre todos asignemos una tarea y una responsabilidad para que con todos esos conocimientos salgamos adelante. Y ahí aparecerá la tablita con el fuego, aparecerá el que controla de orientación, aparecerá, etcétera, etcétera, etcétera. O aparecerá sencillamente un señor que en su vida es un comercial, pero que sabe más de sociología y conoce más de la personalidad y de la psicología humana de la que puedo saber yo, incluso un psicólogo clínico, porque se enfrenta todos los días a crear equipos en su trabajo, a sacar lo mejor de ellos para hacer que una empresa sea rentable. Y si no, se va a la calle. Entonces, para mí, el factor fundamental dentro de la supervivencia es precisamente identificar no solo al líder, sino identificar las capacidades de todos los que conforman el grupo. Y el líder aparecerá de forma espontánea. Y ya digo, no se auto asignará, sino que todos dirán, porque eso sí que considero que debe ser democrático. Yo no soy el líder porque sí. Si la emergencia obliga a que el líder aparezca de forma espontánea, aparecerá. Y habrá que asumirlo con todas las consecuencias. En el ejemplo que puse antes del vagón accidentado, aparecerá un líder de forma espontánea, tomará una decisión y yo le seguiré o no. Y si no es la adecuada, no le puedo responsabilizar, porque él lo hizo en situación de emergencia, entendido que era lo mejor que podía hacer, pero a mí no me puso una pistola en la cabeza para seguirle y tomar esa decisión. ¿Es así? Sí. No le puedo pedir responsabilidades. El que quiera que me siga. Eso ya lo dijo más de un general. El que quiera que me siga y el que no, ahí tiene puente de plata. Ahora, cuando sí tengo tiempo para racionalizar todo esto y democratizar este aspecto, este sí que considero que es un aspecto que tiene que ser democrático, la de la selección de las responsabilidades, entre ellas la del líder. No sé si esto ha respondido a tu pregunta, pero vamos, en el libro se explica con muchísimo más detalle. ¿eh? Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Te tengo que agradecerte mucho por que hayas estado aquí, que hayas aceptado la invitación para compartir tus conocimientos de tu libro. ¿Dónde las personas pueden encontrar tu libro? Sí, este libro está en Amazon, está tanto en formato de papel como en formato digital. Y si hay algún medio para haceros llegar el enlace, pues yo con mucho gusto os lo hago llegar para que lo tengan a mano los... Perfecto. Tú me dirás, Pablo, ¿cómo puedo hacerte llegar el enlace? Ok. Después hablo contigo en WhatsApp. Muy bien, perfecto. Solana, muchas gracias por todo. Después hablamos de WhatsApp. Gracias a ti por tu invitación y por tu tiempo, y gracias a todos por aguantar este tostón que os he dado. Muchas gracias, Solana.
Chao, hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos. Chao. Adiós, adiós. Adiós.